Bueno, pues yo trataré los factores de riesgo y daré algunas medidas de prevención para evitar esta infección de malla quirúrgica. Lo primero, pues recordar la importancia de lo que es la cirugía para la reconstrucción de la pared abdominal, porque es una de las cirugías que es de las más frecuentes en nuestra práctica diaria. Ya en los años 50 se describió el uso de las mallas de polipropileno, siendo a día de hoy la técnica gold estándar para esa reparación de la pared. Esto se debe a que ha habido una gran disminución de la tasa de recurrencias con respecto a la cierre primario. Bueno, está ahí una gráfica que presenta la tasa de recurrencia frente al tiempo. Tenemos la línea rosa que nos presenta la sutura primaria frente a la reparación con malla, viendo la gran diferencia en la tasa de recurrencias. ¿Qué es lo que pasa? Que ya estamos introduciendo un cuerpo extraño en el cuerpo, lo cual conlleva unas complicaciones asociadas a ese cuerpo extraño, como son los seromas, la migración de malla, adherencia, dolor crónico, y una de las consecuencias que son más temidas y graves para el cirujano es la infección de esa malla. Es la tercera causa de reintervención y pues eso es lo que nos conlleva un aumento de la morbilidad, de la estancia hospitalaria, de los reingresos, más intervenciones, total, aumentan los gastos sanitarios. Definiendo un poco lo que es la infección de malla, es la infección del sitio quirúrgico, afectando a los tejidos blandos profundos, englobando el material protésico. Puede llegar a aparecer hasta un año tras la cirugía y la prevalencia global se estima entre el 1 y el 8%. Vemos que es una tasa de prevalencia realmente baja, pero la importancia de esta complicación no está en la prevalencia, sino en el reto que supone para el cirujano cuando se nos presenta. La vamos a diagnosticar combinando varios aspectos, como son la sospecha clínica ante la aparición del dolor, eritema, fiebre, supuración a través de la herida, con una evidencia microbiológica. Importante la toma de cultivos, el patógeno más frecuente, el Staphylococcus aureus con más del 50%, y también tenemos el apoyo de las pruebas de imagen, siendo en este caso el TAC, normalmente la de elección, pudiendo enseñarnos accesos a nivel de la pared. ¿Qué es entonces importante? Pues conocer estos factores de riesgo que nos van a llevar a esta complicación. Pues hay una serie de revisiones sistemáticas y metaanálisis que nos intentan dar una guía para ver esos factores de riesgo que tienen realmente impacto a la hora de aparecer la infección de la malla. Esta diapositiva lo resume bastante bien. Se pueden ver los 4 primeros de arriba, que son unos factores que están más relacionados con el paciente, como la diabetes, la obesidad, los esteroides, el estado basa del paciente, el tabaco. Y luego más abajo tenemos otros factores de riesgo que están más relacionados con la técnica quirúrgica, como es el abordaje quirúrgico, la parotomía versus laparoscopias, la posición de la malla, los tiempos quirúrgicos y las cirugías de urgencia. Metiéndonos a explicar un poquito, a desarrollar cada uno de ellos, los pacientes diabéticos, ¿qué es lo que nos pasa? El aumento de la glucosa plasmática lo que nos va a deteriorar es la inmunidad mediada por linfocitos T, se produce una reducción de producción de interferón gamma, de factor de necrosis tumoral alfa, se altera la respuesta a las citoquinas, disminuyendo la producción de interleuquina 10 mediada por las células amiloides. Y estas dos lo que nos van a ayudar es a que las bacterias evadan el sistema inmunitario del paciente. ¿Qué nos altera también? La función de los polimorfonucleares, alterando su quimiotaxis, diapétesis, la fagocitosis lisis bacteriana, nos afecta a la activación del complemento. Todo esto que nos lleva a que los diabéticos tengan 7,25 veces más probabilidad de infección del sitio quirúrgico que los pacientes no diabéticos. La obesidad. Tiene un efecto directo sobre el sistema inmune, nos altera quimiotaxis y diferenciación de macrófagos y luego tiene otra serie de factores indirectos como la alteración de la microcirculación, disminución de la cicatrización de la herida. A la hora de usar los antibióticos nos modifica su unión a proteínas, su volumen de distribución y el metabolismo, lo cual nos altera su función a las dosis estándar que usamos habitualmente. Además de que tenemos esas limitaciones técnicas que estamos manejando panículos adiposos muy grasos, muy anchos, haciendo heridas incisionales más grandes, disecciones más amplias. El tabaco
También nos altera la función leucocitaria, con una disminución del oxígeno tisular, alteración de la cicatrización también con menor producción del colágeno. También se ha visto que nos disminuye los niveles de vitamina C plasmáticos, que se sabe que es un cofactor en la síntesis de colágeno y función de neutrófilos. Por lo tanto, otra vía por la que nos altera inmunidad y cicatrización. El tratamiento crónico de esteroides, corticoides, que nos van a actuar como inmunosupresores, inhibiendo citoquinas inflamatorias, reduciendo actividad de linfocitos T, B, los macrófagos, y además se ha visto que el riesgo de infección de malla es dependiente a la dosis que toma el paciente. Y luego también la clasificación ASA, que por tipo de paciente, comorbilidades que presenta, por los pacientes ASA 3 y ASA 4 nos van a presentar más riesgo de infección que un paciente ASA 1 o ASA 2. Más relacionados con la técnica quirúrgica, tenemos el abordaje. Se ha visto una incidencia de infección de la malla después de una cirugía hecha vía laparoscópica entre el 0 y el 3,6%, frente a un 6-10% vía abierta. Ya la incidencia de infección a nivel de herida ya es 5 veces menor si utilizamos la vía laparoscópica. ¿Esto por qué es? Porque se produce una menor disección de los tejidos blandos, hay una menor exposición de la cavidad, por tanto nos reduce la carga bacteriana en el campo quirúrgico y reduce la respuesta inflamatoria en la herida incisional. Un factor de riesgo bastante importante, la posición de la malla. Se ha visto un menor riesgo tanto de recurrencia como de infección del sitio quirúrgico en la posición subley frente a onley. Hay un estudio de Haun que ya nos dice una tasa de infección subley del 2% frente a un 26% cuando se ponen en posición onley. Se asume un efecto protector de esa cobertura tisular que hay adicional cuando se pone subley, lo cual nos disminuye la exposición de esa malla a una posible contaminación superficial. Y cuando se han evaluado las posiciones subley, underlay o intraperitoneal, no se han visto diferencias significativas entre ellas. Más factores, el tiempo quirúrgico. Supone una exposición más prolongada al entorno quirúrgico, posibles factores contaminantes al paciente, con una desecación de los tejidos, mayor exposición bacteriana. Supone una fatiga del equipo quirúrgico que puede llegar a cometer errores en las medidas antisépticas. Además que cirugías más largas pues también están asociadas a procedimientos que son quirúrgicamente más complejos, son escenarios más desafiantes. Una cirugía de urgencia son escenarios quirúrgicos menos controlados, suponiendo una mayor carga bacteriana, una hiperglucemia inducida por estrés, que ya hemos visto como el aumento de la glucosa plasmática nos alteraba la inmunidad. Y además que una cirugía de urgencia a nivel de pared abdominal, pues lo normal es que venga asociada con una hernia estrangulada, que pueda asociar una isquemia intestinal y que tengamos que hacer alguna resección intestinal. Una cirugía de urgencia ya conlleva 3 veces mayor el riesgo de infección de la malla que una cirugía programada. Y luego tenemos una serie de factores que no han demostrado, en estos estudios, en estas revisiones sistemáticas, no han demostrado diferencias, que es el material de la malla. Esas mallas biológicas, biosintéticas, frente a las sintéticas, realmente ningún estudio refiere una diferencia significativa usando cualquier material de esas mallas. Lo que sí que se ha visto son que las mallas microporosas sí que asocian un mayor riesgo por el tema de que, por el tamaño del poro, la bacteria puede penetrar, los polimorfonucleares no penetran, dejan a la bacteria pues aislada del sistema inmunitario. Factores que no se han visto tampoco con diferencia significativa a la hora de la infección de la malla, el sexo, la edad, que haya una cirugía abdominal previa. En general, la cirugía realizada por un residente frente a un adjunto, la mayoría dicen que no hay diferencia. Solo hay un estudio, el de Mavros, que dice un ligero aumento de infección en las cirugías realizadas por residente y el uso de drenajes que tampoco ha demostrado diferencia. Identificar de forma anticipada esos factores de riesgo, esos pacientes con alto riesgo para infección de malla, nos va a ayudar a localizar aquellos que sean modificables para reducir la infección de malla, reducir su incidencia, las morbilidades asociadas y los costes que conlleva. Dentro de cada factor de riesgo, pues tenemos una serie de medidas preventivas que
son las que están en los estudios reflejadas como necesarias para reducir esa infección. Entonces, en tema de diabéticos, se recomienda un control glucémico pre- y perioperatorio para mejorar esos resultados. Pacientes diabéticos no controlados tienen 3,25 veces más riesgo de desarrollar infección que los pacientes diabéticos controlados. Deberíamos de evitar cirugías selectivas en pacientes con hemoglobina glicosiladas igual o mayor de 8%. En esos casos deberíamos de plantearnos no ponerlos en la lista de espera quirúrgica, derivarlos primero a la consulta del endocrino y que les ajuste el tratamiento. Y existe un nivel de glucosa plasmática que las guías de prevención de infección de sitio quirúrgico nos recomiendan que se mantengan por debajo de esa cifra en todo a nivel perioperatorio, que equivale a 198 miligramos por decilitro. El tema de la obesidad, pues lo ideal es operar pacientes con índices de masa corporal por debajo de 30. Hay un ensayo clínico aleatorizado que ya nos dice que una pérdida del 7%, más del 7% del peso corporal total ya conlleva una tasa de disminución de complicaciones posoperatorias muy significativa. Y esas medidas para ayudar a los pacientes obesos a perder peso no deberían de incluir tanto intervenciones médicas con tratamientos cognitivos, apoyo de psicólogos, tratamientos farmacológicos como los antidiabéticos y, si fuese preciso, incluso valorar mandarlos a un servicio de cirugía bariátrica. A nivel del tabaco, se ha visto que una abstinencia de 4 semanas sin fumar reduce las infecciones de herida a nivel de los no fumadores. Mejora los niveles plasmáticos de vitamina C, la producción de procolágeno. En estudios animales, en estudios experimentales, sí que se ha visto que la recuperación, lo primero que se recupera es la función de los neutrófilos, de los macrófagos, los mecanismos antibactericidas y posteriormente mejoran los mecanismos de proliferación y remodelado de la herida. Las terapias sustitutivas con nicotina no parecen tener efectos perjudiciales sobre la cicatrización de la herida, por lo tanto se podrían usar en los pacientes fumadores para ayudarles en esa abstinencia de 4 semanas. En cuanto a la técnica quirúrgica, utilizar la vía laparoscópica siempre que sea factible y con más hincapié sobre todo en pacientes que presenten otros factores de riesgo. Siempre que sea posible, colocar la posición en la posición de la malla subley, ¿vale? Retromuscular, perperitoneal. Los estudios todos coinciden en que en ambiente contaminado no está contraindicado el uso de mallas no absorbibles. Lo importante es colocarlas en posición subley, idealmente retromuscular, como nos apoya el estudio de Majunder, aportándonos además de que no ven diferencias significativas a nivel de la infección, pero el usar esas mallas sí que nos aporta una menor tasa de recurrencia herniaria posteriormente. Ambientes contaminados que no vemos viable, factible, no sabemos o el cirujano que le toca no tiene experiencia para colocar la malla en posición subley, lo que se puede valorar un cierre diferido y no colocarla en ese momento. La experiencia del equipo quirúrgico y una planificación preoperatoria minuciosa nos van a ayudar a reducir los tiempos quirúrgicos, los cambios de guantes e instrumental previo al cierre de la herida, el antibiótico profiláctico preoperatorio. El estudio de Mavros habla de resultados contradictorios, entonces lo que sugiere es que podría no ser necesario poner ese antibiótico preoperatorio de forma sistemática a todos los pacientes, sino que se podría seleccionar a los pacientes que tengan alto riesgo. Y no se recomienda el uso sistemático de drenajes en cirugía limpia. Y si se usan, retirarlos lo antes posible. Se ha visto que drenajes que se mantienen más de 7 días no reducen la incidencia de seroma ni reducen la incidencia de infección. Como conclusiones, la infección de la malla es una complicación seria y compleja asociada con aumento de la morbilidad y del gasto de recursos. El origen es multifactorial, no hay que quedarse solo con un factor de riesgo. Identificar esos factores de riesgo nos va a permitir prevenir y mejor toma de decisiones quirúrgicas. Las estrategias de prevención nos deben incluir tanto identificarlos como optimizar esos factores de riesgo que sean modificables. Y hay que darle igual de importancia a la técnica y a la estrategia quirúrgica como a la calidad del paciente que tenemos delante. Una recomendación que me sugirió la inteligencia artificial es que la mejor forma de tratar una infección de malla es prevenirla. Ya está.